Confía en la gran capacidad para lograr sus sueños. El objeto de estudio. La teoría de la educación, heredera de la pedagogía general, a la que de facto ha venido a sustituir en nuestro país y de la tradición fundamental y sistemática, pero con una orientación más empírica, y entendida como fundamentación científica de la práctica educativa, Marín 1997 debe ocuparse de la educación en general, del proceso educativo general, de lo que sería. En palabras de Quintana, 1988, el tronco común del árbol pedagógico, o el núcleo típicamente pedagógico, en palabras de Marín 1997, en el contexto de la ciencia pedagógica española, desde nuestro punto de vista. Es esta la única disciplina que puede ofertar un saber comprensivo y una visión de conjunto de la problemática educativa, necesaria para articular un marco coherente, integrador y fundamentalmente frente a la fragmentación de las diversas pedagogías y ciencias de la educación. Por eso, la teoría de la educación se ha de ocupar de la intervención pedagógica general. Ese sería su objeto fundamental de indagación. Así, se podría entender como teoría sustantiva global del proceso educativo general, cuya tarea es la descripción, interpretación, explicación y comprensión del fenómeno educativo, del hecho y del proceso educativo, al articular el objeto fundamental de estudio de la teoría de la educación en torno al proceso educativo general. Se evita, al menos en parte, el solapamiento que podría producirse con la didáctica general que se ocupa de elementos de la teoría del currículo y de los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos, programación, evaluación, etc., ubicados fundamentalmente en el ámbito del diseño instruccional referido al entorno escolar sistema educativo reglado. Basta con analizar los contenidos de obras de didáctica general o de teoría del currículum para constatarlo. La propia didáctica general se solapa con la psicología de la instrucción en muchos de sus elementos. Y es que en pedagogía falta una delimitación precisa de fronteras, tarea nada fácil, por otra parte, porque el trazado de esas fronteras no es solo cuestión científica, sino política y de intereses. En todo caso, nosotros nos ocupamos del proceso educativo general, de educación en ámbitos de educación formal, no formal e informal y las didactas de enseñanza e instrucción, preferentemente en situaciones de educación formal. El carácter de disciplina científica integradora y fundamentalmente antes aludido hace necesario que la teoría de la educación aborde cuestiones epistemológicas referidas al modo de conocimiento científico-pedagógico, a la propia teoría de la educación, a la delimitación del campo de las otras disciplinas pedagógicas y de las diversas ciencias de la propia. Lo más habitual es que las teorías de la educación publicadas en diversos países incluyen algún capítulo de tipo epistemológico, aunque, en ocasiones, la temática concita tal interés que se convierte en casi exclusivo objeto de reflexión del teórico de la educación, como ocurre en las obras de La Rosa, 1990 y Colom, 2002. Del mismo modo, no se puede eludir, desde nuestro punto de vista, la referencia a las formas de acceder a ese conocimiento, lo que nos lleva a la reflexión sobre los procesos de investigación y sobre la metodología de investigación, tanto de la propia teoría de la educación como de la pedagogía en general. Por otra parte, para describir, comprender, explicar y normalizar el proceso educativo, la teoría de la educación como disciplina pedagógica sustantiva o disciplina científica, debe atender a una serie de temas que tiene que hacer objeto de la propia reflexión teórica. Noción general. El hombre es un ser vivo capaz de aprendizaje o crecimiento durante toda su vida. El aprendizaje está unido a la posibilidad de crecer. Si no hay crecimiento, ni el aprendizaje, ni por tanto la educación en general es posible. La educación dura toda la vida, porque mientras hay vida hay crecimiento y por tanto también es posible el aprendizaje. El ser humano tiene un crecimiento que no cesa, a diferencia de los animales.
Un animal es capaz de un crecimiento restricto, es decir, durante un corto periodo de su vida, el crecimiento corporal intrauterino y extrauterino, en el sentido de adquirir algunas habilidades, aprender a usar los ojos, andar, etc. El animal tiene un crecimiento rápido, en cambio el ser humano tiene un crecimiento más lento. El momento de educar llega cuando el ser humano adquiere cierta autonomía, cuando está fuera del seno materno. Que siga creciendo no quiere decir solamente que aumente su estatura, sino que se hace un ser más maduro, que es más capaz, se habilita para usar cada vez más profundamente su razón. Durante toda la vida el ser humano puede ir a más o puede ir a menos en cuanto a su madurez. Ir a más, en esto consiste la tarea educativa, no es cuestión de tiempo, esfuerzo o dinero, es cuestión de entendimiento y amor por la profesión y lo demás viene por añadidura. El término educar tiene una etimología ambivalente, pues puede proceder tanto de educare como de ducere, términos latinos que guardan a su vez una gran riqueza significativa. El primer término hace referencia a formar, instruir, cuidar, criar. El término educere tiene el significado de conducir y en su voz pasiva crecer. En cambio, educere significa sacar o extraer, avanzar, elevar. Esta pluralidad de significados no hace más que mostrar la riqueza del término que estamos tratando. El término griego para significar educación es paideia, que originariamente significa nutrición, considerando los sentidos que el término educación tiene en su conjunto. Pueden concluirse algunas notas conceptuales. 1. La educación es más un sacar fuera que un poner dentro, lo cual implica que hay algo en el educando que es objeto de la acción educativa. 2. Criar es más amplio que alimentar, apuntando a un dinamismo que es propio del educando y que debe favorecerse. 3. Avanzar, que supone progreso, lo cual implica una mejora de quien se educa. 4. Elevar, con el que se indica algo que va más allá de un mero progreso positivo, busca conseguir un valor de eminencia. 5. Conducir, la acción de quien educa tiene un fin y por lo tanto debe ser inteligente, ordenada, paciente y tener la capacidad de entender las posibles situaciones que se puedan presentar. 6. Relación, no se educa uno a sí mismo, ni tampoco se puede educar sin contar con la respuesta de quien se educa. Recordemos que la primera escuela se encuentra en casa. Los valores y acciones que se desarrollen en ella son las primeras hazañas de la educación. Por lo tanto, en el aula escolar las reforzamos y las volvemos educativas. Es un trabajo en equipo de casa y escuela. Para tener un concepto amplio sobre la educación es conveniente saber que han dicho otros filósofos o pensadores en el pasado y la actualidad. Es importante saber cómo definen la educación, qué temas tratan, cuáles son los problemas que la sociedad educativa suscita y hacia dónde se dirige su reflexión. Vamos a fijarnos de manera necesariamente sumaria en dos autores importantes. Uno medieval, Tomás de Aquino, y otro contemporáneo, R.S. Pites, para advertir si hay un denominador común que pueda darnos una noción de educación suficientemente aceptada. Tomás de Aquino no ofrece una definición de educación, pero si tenemos en cuenta sus textos más relevantes, posiblemente estaría de acuerdo con esta definición real. Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, la formación de la personalidad humana. El texto más interesante es este: la naturaleza no tiende solamente a la generación de la prole, sino también a su conducción al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, porque la naturaleza no pretende solo la creación de descendencia, sino también la transmisión hasta el fin del estado perfecto del hombre, y respecto a este es el estado de virtud. Las ideas que se desprenden de esta definición son: la educación no es un proceso espontáneo, sino que exige conducción y promoción, es decir, ha de ser suscitado y orientado, lo cual conlleva una intencionalidad específica en quien educa.
de la prole, es una cierta prolongación del engendrar y del nutrir de los padres a los hijos, lo cual hace a los padres titulares de la educación de los hijos. 3 cosas recibimos de nuestros padres, a saber, el ser, vivir y la enseñanza de la disciplina. Estado perfecto del ser humano. En cuanto ser humano, la educación está orientada a proporcionar un estado de vida que es conveniente para el ser humano. Es decir, con la educación se lleva a cabo la humanización del hombre. Estado de virtud. Aquí hay una referencia clara a la ética que refleja la necesidad de una idea de ser humano y una orientación precisa sobre la felicidad. Por otro lado, el más reconocido filósofo de la educación en la actualidad, Richard Stanley Peters, tampoco tiene una definición formal de educación, más aún, ni siquiera llega a definirla materialmente. No obstante, de la lectura de sus obras se extraen 3 rasgos esenciales que resumen el contenido de la noción de educación. Una actividad valiosa y deseable por sí misma y no solo porque sea útil para otra cosa. Para él, la educación es algo propio y debido al hombre, por su necesidad inmanente para desarrollarse como ser humano. El hombre educado deberá haber fomentado el conocimiento, no basta con la adquisición de habilidades o destrezas operativas. El desarrollo del conocimiento implica, sobre todo, la comprensión de los principios de actuación. Hay un rechazo explícito de la concepción meramente utilitarista de la educación. Conocimiento y comprensión no deben ser inertes, es decir, deben estar unidos a su visión del mundo y al sentido de su vida. De manera que, todas sus acciones se configuran desde la educación que se tiene. Ser educado no haber llegado a un destino, es viajar con un punto de vista diferente. La formulación de una definición real de educación, que abarque toda la variedad de elementos de modo riguroso y satisfactorio, se hace casi inalcanzable por 2 razones: la complejidad de la acción educativa y su esencial carácter relacional. Por eso conviene que nos conformemos con una definición descriptiva que enumere de forma suficiente sus rasgos o notas principales. Gracias a mi maestro, por ser un ejemplo de amor y dedicación a la educación. La acción educativa según la antropología trascendental de Leonardo Polo. La educación es una acción. Este rasgo apunta sobre todo a que la educación es un saber práctico y como tal importa primordialmente su rectitud. La educación es una acción recíproca. Solo se puede hablar de acción educativa como la conjunción de las acciones de diversos sujetos. La educación es una acción asimétrica de ayuda. Al educar se asiste a la acción del sujeto que educa y del que aprende. Pero se llama educación porque se asiste al impulso natural de crecimiento en el educando. Este no es una materia informe, sino el protagonista principal de la acción educativa. Polo habla de la educación del interés imprescindible para que se dé ese dinamismo tan necesario del que aprende. La educación es ayuda al perfeccionamiento humano, lo cual quiere decir que ayudar a adaptarse no se puede considerar educar, ni tampoco la simple resolución de los problemas. Por el contrario, la acción educativa va encaminada a suscitar dificultades e incitar a la superación, mientras ofrece la guía necesaria para poder llevar a cabo el quehacer. Este perfeccionamiento humano se ordena ahí desde la razón, puesto que la racionalidad no es excluyente de las restantes potencias humanas. No tiene por qué haber una dicotomía entre lo emocional y lo racional, sino una armonía y una integración. La educación del cuerpo precede a la mente y, en segundo lugar, que la formación del apetito precede a la de la inteligencia. Pero la formación del apetito debe orientarse al intelecto, y la del cuerpo a la del alma. La integración significa ordenación, de ahí que no se busque suprimir las emociones sino gobernarlas. Un gobierno que respeta los dinamismos propios de las otras instancias. La educación se dirige a la formación de hábitos. El ejercicio continuo y constante de las acciones adecuadas conforman las potencias y posibilitan que crezca su capacidad. Por eso solo tiene lugar a través de la libertad y como su potenciación. Acumulando estas características o notas esenciales, cabría decir que la educación es la acción recíproca de ayuda al perfeccionamiento humano.
ordenado intencionalmente a la razón y dirigido desde ella. En cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente buenos. Enseñar y aprender, de la exterioridad a la interioridad. La acción educativa, como toda actuación humana, participa de las dos dimensiones de acción y actividad, que se corresponden con las dos actuaciones esenciales en la educación, enseñar y aprender. Es una regla elemental que alguien enseña algo a otro que aprende. Pero, esa regla encierra una gran complejidad, ya que están implicados dos sujetos que deben de integrar sus actuaciones. El que educa es tal porque enseña algo, la lección, y ésta solo es tal en la medida en que puede ser aprendida y comienza efectivamente a ser aprendida por el educando. Si utilizamos el símil de la escritura para distinguir entre enseñanza y aprendizaje, el primero es el que comunica cómo se escribe en el papel. El segundo se refiere a lo que se escribe en el alma humana, quien se apega solo a lo que está escrito y por lo tanto es exterior. Creyendo así retener el conocimiento, se engaña y se queda privado de ese conocimiento. Sin embargo, quien comprende el escrito como expresión de una realidad interior, este puede ser llevado a través de la vía del conocimiento. El estudiante ha de procurar conocer la realidad que se encuentra más allá de la apariencia, de la pura exterioridad, para llegar al interior mismo de la realidad y poder conocerla. Este itinerario, de lo exterior a lo interior, es por el docente debe conducir al alumno. He aquí la diferencia entre un instructor y un educador. El primero enseña, es decir, se preocupa de la técnica, de lo exterior. En cambio, el educador se ocupa del aprendizaje, de que lo asimilado quede grabado en su interior. Enseñar y aprender, de la exterioridad a la interioridad. La acción educativa, como toda actuación humana, participa de las dos dimensiones de acción y actividad, que se corresponden con las dos actuaciones esenciales en la educación, enseñar y aprender. Es una regla elemental que alguien enseña algo a otro que aprende, pero, esa regla encierra una gran complejidad, ya que están implicados dos sujetos, que deben de integrar sus actuaciones. El que educa es tal porque enseña algo, la lección, y ésta solo es tal en la medida en que puede ser aprendida y comienza efectivamente a ser aprendida por el educando. Si utilizamos el símil de la escritura para distinguir entre enseñanza y aprendizaje, el primero es el que comunica cómo se escribe en el papel, el segundo se refiere a lo que se escribe en el alma humana, quien se apega solo a lo que está escrito, y por lo tanto es exterior, creyendo así retener el conocimiento, se engaña y se queda privado de ese conocimiento. Sin embargo, quien comprende el escrito como expresión de una realidad menor, este puede ser llevado a través de la vía del conocimiento. El discente ha de procurar conocer la realidad que se encuentra más allá de la apariencia, de la pura exterioridad, para llegar al interior mismo de la realidad y poder conocerla. Este itinerario, de lo exterior a lo interior, es por el que debe conducir el docente al discente. He aquí la diferencia entre un instructor y un educador. El primero enseña, es decir, se preocupa de la técnica, de lo exterior. En cambio, el educador se ocupa del aprendizaje, de que lo asimilado quede grabado en su interior. Enseñar. La enseñanza es una actividad transitiva que se desarrolla naturalmente en la lección y que se realiza mediante signos preferentemente lingüísticos. Podemos entender el término transitivo como lo conciben Aristóteles y Polo. El ejemplo aristotélico es claro, se edifica mientras no se tiene lo edificado, los movimientos que son así transitivos, cuya eficacia reside en una transformación de materia, pasan a otro hipokeimenon. Diría Aristóteles, los movimientos trasladados a otro no son praxis, son kínesis. La kínesis termina cuando ha sido colmada la potencialidad. En cuanto ha terminado la obra que se pretendía hacer, enseñar hace referencia ciertamente a una acción cinética, puesto que se ocupa de transmitir unos conocimientos o habilidades que tienen término, por ejemplo, el adiestramiento caligráfico, memorizar unos determinados datos o saber calcular mentalmente.
Hay muchos contenidos educativos que tienen un término y que son necesarios para el desarrollo humano. En toda labor educativa hay un campo que pertenece a la técnica, que es gradual y está sujeto a un método. Y si se quiere adquirir con rigor, se han de respetar los distintos pasos del proceso de adquisición. Son actividades transitivas, es el papel propio de la enseñanza. Si acudimos a la etimología de enseñar, vemos que deriva de insignire, insignare en latín vulgar, que quiere decir marcar, delimitar, señalizar. A este respecto, algunos han llegado a sugerir que, si fuera posible traer todas las cosas a la presencia del que aprende, sobraría la labor docente en la educación. No es una fabulación excéntrica, pues según se presentan en ocasiones las virtualidades pedagógicas de las nuevas tecnologías de la información, sobre todo en los medios audiovisuales, parece próxima la extinción del profesional docente a causa de la representación de la realidad mediante imágenes. Pero, la realidad es que no se puede aprender sin signos. San Agustín trata esta posibilidad en De Magistro. La razón humana no puede hacerse con la realidad si no es mediante conceptos, aunque los conceptos no sean la única fuente para conocer la realidad, y estos son signos de las cosas. El lenguaje es por excelencia el medio de comunicación por signos. La enseñanza requiere un uso específico del lenguaje, el uso pragmático, puesto que el signo no solo es signo de algo, sino para alguien, en referencia a lo significativo que es. Ante la paradoja, todos tenemos un tiempo, un lugar y un destino, tal cual es el caso educativo y su objetivo, pues por cada día que se pasa en docencia apostamos por la capacidad de nuestros alumnos, que son tan capaces de desarrollar grandes cosas a corto y largo plazo. Esta dimensión pragmática del lenguaje en la enseñanza es lo que se conoce como retórica. Se busca, no tanto vencer, muchas veces ni siquiera convencer, sino persuadir. Se quiere presentar una propuesta que mueva a la acción. Cuando alguien está persuadido de algo, no solo entiende el sentido conceptual, sino que lo refiere a sí mismo, probándolo o rechazándolo. De este modo, la enseñanza suscita una acción. La enseñanza ciertamente informa, pero lo que realmente debe conseguir es persuadir, porque solo la propia acción del educando puede ser el término de la educación, y así la persuasión nunca puede acabar en indiferencia. Aprender. Para poder hablar con rigor de educación, ha de suceder que se dé una mejora personal basada en el crecimiento de las potencias. De lo contrario, la mejoría no sería duradera y tendría escaso valor. El crecimiento de las potencias es posible porque toda acción humana tiene una repercusión inmanente. El obrar humano redunda en la potencia de la que Serge, y ella misma es afectada creciendo por su propia acción. La intencionalidad educativa va dirigida directa e inmediatamente a promover acciones en quien aprende, y no tanto al resultado transitivo de las acciones que toda actividad humana lleva consigo. Aprender está relacionado con la praxis o acción como actividad que perfecciona al que la realiza. Por eso la acción educativa debe ser práctica y perfecta, práctica porque tiene su principio en el propio ser humano y cuyo fin no es algo exterior a él mismo. La producción es una actividad práctica que tiene su finalidad en algo externo al producto, mientras que la acción es una actividad práctica que tiene su fin en ella misma, actuar bien. La producción no conserva el pasado y acaba desapareciendo en el futuro. Pero la acción conserva el pasado y se mantiene en adelante. Perfecta porque posee el fin, la actividad es ya el fin. Por lo tanto, no tiene término. Es una operación inmanente. Inmanente significa que posee ya el fin y que, por eso, no es tránsito y que no supone una distancia entre actuar y lograr. Con la acción no se persigue un fin exterior. No es un hacer algo, más bien es un hacerse, que además se distingue en que no puede darse nunca por acabado. En la actualidad,
Debido a la situación cultural, que cabe caracterizar como predominio del pragmatismo utilitarista, la atención se ha fijado tanto en las actividades, que lleva a juzgar los efectos formativos en función exclusivamente de las actividades realizadas por los aprendices. Según este modo de pensar, lo inmanente por no ser cuantificable no puede tomarse en consideración y hay que limitarse solo a pruebas objetivas. De manera que lo que debería servir como mero indicio, ciertamente valioso y significativo, se convierte en el único modelo de eficacia educativa. Lo anteriormente dicho nos lleva a evitar tres posibles errores, derivados de la consideración del aprendizaje como pura actividad, que se da cuando una enseñanza no busca la acción formativa o perfectiva del sujeto que aprende. 1. Reducir la educación a enseñanza, donde lo importante es la eficacia del docente, sin prestar atención a la libertad que tiene el educando, que es quien modula la respuesta a la actividad docente. 2. Reducir la educación al producto de la enseñanza, ligada a la presentación de datos, hechos o conceptos. 3. La consideración funcional de la personalidad del educando, que está encaminada a aprender el mayor número de elementos nuevos, olvidando que lo importante no es aprender más sino aprender mejor. Se supone que ha aprendido más quien mayor rendimiento ha obtenido en las pruebas de evaluación, lo cual es una trampa conceptual, pues no se trata de aprender más, sino de aprender mejor. 4. Una vez que se ha tratado la noción general de educación, hemos de pasar a considerar cómo es este tipo de saber, que denominamos saber educativo, que es un saber práctico, ya que su finalidad está más allá de la pura especulación. El saber educativo, si se atiende a las bases culturales de la modernidad, parece más bien que el saber práctico se deriva del saber teórico, del cual se considera una aplicación o una proyección. El esquema es el siguiente. El saber teórico contiene los principios supremos y las verdades universales del conocimiento de las cosas. De tales principios y verdades se derivan las normas de actuación práctica, que tienen entonces un sentido correctivo, de manera que el saber práctico consistiría en corregir aquello que no se adecúa al saber teórico, por lo que el saber práctico se convertiría en un saber técnico. Así es como piensa Idef Derbard 1776 a 1841, que es continuador del pensamiento kantiano que perdura en sus líneas fundamentales hasta el presente. Según Derbard, la ética es un saber universal de los fines de las acciones humanas, que determina los fines que se han de marcar en la educación, de forma que el saber práctico no es nada más que una técnica operativa fundada en el saber teórico. El mismo título de la principal obra de Derbard resume fielmente este programa, Pedagogía General derivada del fin de la educación. Gracias.